El mapa mundial del coronavirus, más de 1,9 millones de casos y más de 118.000 muertos en El todo el 2020 mundo. nos ha sacudido con una fuerte pandemia que Estados nos ha Unidos puesto en registra jaque, el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo. haciéndonos recapacitar sobre la forma en que vivimos. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran esta hermosa noche, 3 de noviembre, donde vamos a tener dos espectaculares profesionales que nos van a aclarar una cantidad de dudas que se pueden surgir a través de este innumerable COVID, virus terrible que nos está llevando y nos está acaparando el mundo? Mi nombre es Rocío Acli, soy cucuteña, financiera de profesión, y hoy estoy con ustedes con todo el placer para poderles presentar a estos dos grandes seres humanos. El doctor Gustavo de Vivero, anestesiólogo, pediatra, dedicado a su medicina integrativa también y optomolecular. Es un hombre extraordinario. Y el doctor Arturo Arias, anestesiólogo, intensivista, jefe UCI, Clínica Norte, aquí en Cúcuta. Realmente el COVID y qué es el glutatión. Sí, señores, glutatión, para que puedan empezar a investigar ustedes también. El doctor Gustavo de Vivero, médico anestesiólogo, médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM. Es especialista en anestesiología y subespecialista también en anestesiología pediátrica de la misma institución académica de la UNAM. Realizó estudios complementarios en medicina funcional y medicina integrativa, así como de células madres, terapia neural y ortomolecular. 30 años de ejercicio profesional. Actualmente ejerce como anestesiólogo de diferentes instituciones privadas, especialmente en las áreas de cirugía plástica en la ciudad de Cali. Bienvenido, doctor Gustavo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en este foro de profesionales. Muy buenas noches, Rocío. Muchísimas gracias por tu bienvenida. Muchas gracias por esta invitación que vamos a compartir hoy entre amigos, entre profesionales y todo eso. Siempre me da mucho gusto compartir con el doctor Arias porque la experiencia que también él tiene referente a lo que nos atañe actualmente es impresionante. De verdad que el COVID es algo que llegó para quedarse. Quiero compartir con ustedes esta parte hoy esencial, de forma sencilla, de que vean cómo es, qué es el COVID, qué es el glutatión, cómo nos podemos proteger de mejor manera. Ya tú me presentaste, soy Gustavo de Vivero, su amigo, anestesiólogo pediatra, dedicado a la cirugía plástica y reconstructiva. Como dijiste, ya radicado acá en la ciudad de Cali por más de 30 años. Y de verdad que esta parte es importantísima en cuanto a lo que estamos viviendo. Y yo creo que cuando uno le toca vivir en carne propia es cuando uno dice, hombre, hay razones para protegerse, hay razones para estar mejor. Y les voy a contar a compartir con ustedes hoy esta charla, y al final les voy a contar una historia que yo creo que debió haber sido, la verdad pudo haber sido más triste. Pero miren la maravilla que precisamente les voy a comentar hoy. Déjenme compartirles la pantalla. Hoy les voy a tratar este tema, lo que son las manifestaciones graves del COVID, secundario a esa deficiencia de glutatión. Porque pues cuando el glutatión está bajo es cuando nosotros vemos que hace estragos en nuestro organismo. Nuestro organismo es incapaz de defenderse, y el doctor Arias tiene una historia maravillosa que avala precisamente esa parte de cuando se llegan los pacientes COVID graves a las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, esta parte se la dejo a él, pero para hacerle la introducción, quiero llevarlos hacia qué es entonces lo que vamos a tratar hoy, qué es ese glutatión.
tanto que dicen de glutatión, pero yo escucho glutatión por aquí, glutatión por allá. ¿Pero qué es eso? El glutatión no es más que una sustancia que se forma dentro de nuestro organismo. Es natural totalmente. Aquella parte que se consigue en farmacias como glutatión es lógicamente la estructura sintética de esta sustancia, que es un tripéptido formado por la unión de 3 aminoácidos, pero mejor que nada es porque se forma dentro de nuestro organismo, diferente a la que nos trae en la farmacia, porque pues ese es un sintético que lógicamente como tal va a tener de pronto algunos efectos colaterales, cosa que no lo tiene nuestro glutatión endógeno, el que se forma con nosotros. Por allá por el 1988, Joseph Frey lo llamó, fue el primero que se empezó a ver esta sustancia y lo llamó filotión, como si fueran dos sustancias, como si fueran formados por 2 aminoácidos. Hasta 1921, Opland en Cambridge ya fue el que lo propuso como tal porque encontró directamente la sustancia que lo formaba ese dipéptido, o sea, 2 sustancias, que es el glutamato y la cisteína. Pero miren que aquí ya empieza el encadenamiento al conocimiento de la cisteína como tal. Y lo introdujo ahí con el nombre de glutatión. Hasta 1935, Hamming y Mead describieron ya la estructura propia conocida actualmente como ese tripéptido. Y se abandonó, ya dijeron, sí, este es un tripéptido, se forma por la glicina, el ácido glutámico y la cisteína principalmente. Hasta 1980, donde imagínense, casi 50 años después, Meister y colaboradores contribuyeron mucho con el entendimiento de esas funciones fisiológicas dentro de nuestro organismo, como esa supervivencia de la misma célula. Y más adelante, a través de investigaciones de Gustavo Bonos y Patricia Conchaven, que aislaron en esa búsqueda de cómo formar ese glutatión normal endovenoso suficiente para detener o hacer que esa célula funcione mucho mejor, lo llamaron entonces como el precursor del mismo glutatión, la llamada cisteína. Los niveles de glutatión en la vida, que más es el bebé, el recién nacido, y de allí partieron esas investigaciones de saber cómo entonces mantener ese glutatión en buen nivel. El recién nacido, el por qué tiene unos niveles suficientemente altos para defenderse. De hecho, describieron que el niño que se amamanta por más de 8 meses, 1 año, ese es capaz de defenderse, o sea, su organismo es capaz de defenderlo de muchas enfermedades. De hecho, el que mejor lo da las enfermedades virales, porque tiene un fortalecimiento. Más adelante les voy a hablar sobre esto, el entendimiento sobre el cómo va a ser el fortalecimiento de ese sistema inmune propio, para poder entonces hacer que todo lo que nos ataque sea defendido y sobre todo de forma organizada, de forma de un dominio total de ese organismo para saber y reconocer que esa misma ataque es externo o nuestras propias células también sean reconocidas. Porque si no son reconocidas por ese sistema inmune, van entonces a desencadenar unas enfermedades llamadas autoinmunes. Porque el sistema inmune no es capaz de reconocer cuál es la célula propia. Asimismo, se van a partir de los 25, 30 años, se empieza a reducir ese nivel de glutatión debido a lo que nos rodea, a lo que nosotros le llamamos epigenética. Tanto lo que es el medio ambiente que nos rodea, como la alimentación. La alimentación chatarra va a depender precisamente que ese sistema inmune no sea, o sea, no haya una cantidad suficiente de entrega de cisteína para formar el glutatión. Entonces, asimismo, se van reduciendo esos niveles y llega un momento en que se van presentando
enfermedades conexas, como son las neurodegenerativas, esas que ya les mencioné, las autoinmunes, aquellas enfermedades que tienen que ver mucho, como es la artritis reumatoidea, que tienen mucho que ver con el sistema inmune. Esas son las llamadas autoinmunes, el lupus, la fibromialgia, y una cantidad, son más de 170 enfermedades que son secundarias a ese nivel de glutatión bajo. ¿Cómo va a ser, cómo va a estar alto o bajo dependiendo el paciente? ¿Por qué un paciente de 90 años tiene de pronto ese nivel de glutatión superior? Pues precisamente por la cantidad de alimentación que tenga sana. Eso hace que mantenga constantemente un sistema inmune muy sano. ¿Cómo se hace esto? Precisamente manteniendo esta matriz extracelular. La matriz extracelular es la que se denomina la que está entre una y otra célula. Nosotros, imagínense, tenemos de 3 a 10 trillones de células. Todas, o sea, cualquiera que en el organismo está, así es la piel, así es el cerebro, así es los pulmones, los riñones son diferentes, pero cada una va a hacer su función de el mantenimiento de la vida, el mantenimiento de la función de nuestro organismo. Ella en su trabajo va a eliminar sustancias que se llaman secreciones del metabolismo, como el CO2, como es los desechos totales, pero estas se vierten en esta matriz celular y con una deficiencia de glutatión va entonces a empantanar esa área y va a hacer entonces que la célula vaya a trabajar forzadamente, porque si ya se está vertiendo, ya está trabajando y está vertiendo esa sustancia en la parte externa de la célula, en la matriz extracelular, ella se va a cansar entonces lo que se llama una fatiga mitocondrial, una fatiga de la célula, lo que va a hacer que no vaya a tener la cantidad suficiente para dar la energía que el organismo necesita. Porque es que la encargada precisamente de formación de esa energía que el organismo necesita es esa mitocondria. Aquí lo vemos, ya les había mencionado que entre 2 y a 10 trillones de células como rodeadas por toda parte. Esas eliminaciones que hace la célula cuando está en su función también se llaman radicales libres, o sea, especies de oxígeno oxidativos, especies de oxígeno que hacen que la célula también se vaya cansando por sí sola. No quiero que entren en esta parte de la anatomía pues, de las células, se las traje precisamente para recordar aquellos estudios que lo ve uno en primaria. Y de verdad que a mí me encantó cuando yo empecé a estudiar primaria, porque de pronto viene el gusanito desde temprano en el sentido de por qué quiere uno estudiar medicina y se encuentra con este tipo de anatomías y todas esas cosas y va uno como entrando en relación. Mire, aquí lo que les quiero mostrar es que todas las células, así como las nerviosas, como las musculares, todas las células van a hacerse beneficiadas cuando hay un donador de cisteína suficiente para permitir que ese glutatión se forme y asimismo produzca la limpieza de todas las células. Entonces, cuando hay esa deficiencia de glutatión, nos presentamos con lo actual. Cualquier virus, llámese el que sea, va a ser atacado al organismo, pero si tenemos un sistema inmune suficientemente sano y fuerte, va a hacer que nos defienda como tal. Lo que nos preocupa ahorita, esa parte del COVID, cuando es diagnosticado como tal. Mire la importancia que hay de cómo se agrava más un paciente con COVID cuando ya les mencionaba esa parte que el glutatión va bajando. Por eso, en los mayores de 65 años, los estragos propios del COVID son mayores. Si tiene esa comorbilidad como es la diabetes y sobre todo si es un inmunodependiente, un insulino dependiente, con mayor razón. Y sobre todo aquellos pacientes que tienen secuelas de esa
diabetes persistente por muchos años, donde hay ya lesiones llamadas neuropatías periféricas o neuropatías centrales producidas por esa permanente alto nivel de azúcar en sangre llamada diabetes. También tenemos la hipertensión, también están las partes toxicológicas. Los fumadores con mayor razón tienen problemas de agravarse ese COVID, porque pues imagínense un pulmón que de por sí es el que tiene esos receptores llamados AC, que son, no quiero entrar tanto en detalles en esta parte de la química y los receptores del COVID, pero esos receptores llamados enzimas convertidoras de la angiotensina 2 tienen mayor cantidad en los pulmones. Y precisamente si ustedes tienen un glutatión alto, va a hacer que ese glutatión bloquee esos receptores para que el COVID no ingrese a la célula, porque ese es el receptor primario para que el COVID entre a la célula y en el RNA forme la duplicación, o sea, se multiplica de forma extraordinaria, mucho más rápido que la misma formación del glutatión en deficiencia de esa cisteína. Entonces, los invito para eso. Ojo, imagínense si de por sí tenemos un glutatión bajo y no le damos la sustancia que lo va a formar de nuestra naturaleza, como es el donador de cisteína, pues esta parte del COVID va a hacer estragos en nuestro organismo. Y aquellas que ya les mencionaba, las enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, autoinmunes. Entonces, ¿qué pasa? Ya les mencioné esta parte, ¿qué pasa cuando el COVID entra? Ahí vienen los receptores, hay la formación, aumentan la producción de radicales libres y van dañando en sí la propia célula, lo que produce entonces en el sistema inmune la primera descarga de esas citoquinas, que a la vez, si un sistema inmune no solamente está fuerte, sino que está débil y además descontrolado, él va a hacer lo que ustedes escuchan permanentemente en la actualidad por el COVID, que es la tormenta de citoquinas. Esa tormenta de citoquinas depende del órgano blanco donde vaya a atacar el virus, entonces produce una lesión mayor, lo que se llama un proceso inflamatorio mayor, y esa lesión, si es mayor, dependiendo la cantidad de esa tormenta de citoquinas que hace, destruye toda el área. Imagínense un pulmón, si esa parte de la tormenta de citoquinas ocurre en el pulmón, y por eso precisamente una de las cosas que el COVID mata es eso, porque destruye el pulmón, que es la membrana que tiene la función de dejar de intercambio de oxígeno con el CO2. Entra el oxígeno y sale el CO2. Si eso no ocurre, pues lógicamente no le va a llegar oxígeno a la sangre para mantener esa vida. Entonces mire la importancia que empieza aquí a tener el glutatión. Por eso es reconocido como la tercera sustancia que sin él no hay vida. El oxígeno, el agua y el glutatión. Entonces todas estas partes se hacen de tal manera que esas primeras tormentas de citoquinas, por eso hay un signo o un signo claro que ustedes lo escuchan mucho, que es el dolor de cabeza. Son las primeras citoquinas liberadas llamadas proinflamatorias, que es la interleuquina 1. Esa básicamente va a ser directamente ese proceso inflamatorio que ya les mencioné, pero en el sistema nervioso central, en el cerebro, en las meninges, y por eso ocurre lo que se llama cefalea o dolor de cabeza intenso. Pero mire qué importancia también implica esto. La persona, los síntomas del COVID iniciales, después del quinto día del contagio, empiezan esos síntomas y generalmente son pasajeros. 1 o 2 días y listo, ya no pasó nada, ya estoy bien, me tomé mi doble y ya listo, ya estoy bien. Ojo, ese proceso inflamatorio sigue, esa tormenta de citoquinas sigue, la duplicación o réplica del COVID sigue. Y entonces eso como va aumentando la cantidad de COVID en réplica, como ya les dije, se replica más rápido que la formación del glutatión. Entonces es cuando se presentan las complicaciones severas después de 12, 14 días. Al octavo día empiezan las complicaciones y pueden ser tan severas
que de allí viene el término de la cuarentena, porque hay que cuidarse los 14 días. Y bueno, no quiero entrarle en la cantidad de interleuquinas que hay, que las interleuquinas son esas, son las citoquinas capaces del sistema inmune estar liberando para protegerse del COVID. Y son varias, dependiendo cuál sean, de todas maneras, todo es un proceso inflamatorio normal. En la diabetes, en la hipertensión, ya les había mencionado esta parte. Y esta es como una historia natural que han puesto, una historia natural de la enfermedad, donde los primeros 5 días es la incubación del COVID, la réplica de ese virus, en los primeros 11 días. Luego viene esa parte de la inmunidad innata, que es la primera en defendernos. Luego la inmunidad adquirida, donde ya empiezan a producirse al principio la IgM y al final la IgG. En todo caso, todas estas partes de la formación no terminan en los 14 días. Ya se están viendo secuelas graves después de 6 meses. Secuelas graves donde incapacita permanentemente al paciente cuando no tiene esa sustancia donadora de citoquina, perdón, de cisteína para formar ese glutatión. ¿Qué es lo que va a corregir entonces? ¿Cómo hacemos para corregir entonces esa deficiencia de glutatión? Viene de la naturaleza, principalmente de la leche, del suero de la vaca, viene de los huevos, viene de las acelgas y en sí lo tenemos de la naturaleza como tal. Artículos que ya estamos viendo desde hace rato publicados en el PubMed que avalan esto, no soy yo el que lo estoy diciendo, sino que avalan toda esta parte. Miren la importancia de cómo el glutatión va a tener una inhibición de esa proliferación del coronavirus a través del bloqueo de la síntesis de esa duplicación, de la síntesis de ese RNA que les estaba mencionando. Asimismo, esa deficiencia de glutatión lo mencionó Alexis Polonikov, un ruso, donde habla directamente que la deficiencia de glutatión está directamente relacionada con las manifestaciones más serias y mortalidad en pacientes con contagio con el COVID, con el coronavirus. Yo les mencionaba esto, de verdad que aunque tenemos que defendernos de nuestra agresión. Muchas gracias por la atención, Rocío. De verdad que hay muchas cosas que mencionarles a ustedes. Estoy dispuesto a cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Claro que sí, doctor. Y entre todo lo que nos ha enseñado esta noche, permítame y le realizo las siguientes preguntas. En el mercado hay diferentes tipos de glutatión. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué vale la pena para nuestro organismo? ¿Podemos utilizar cualquiera? Efectivamente hay muchas. Era lo que yo te mencionaba, lo que les mencionaba ahorita, relacionado a que como se conoce la estructura química, fácilmente la hacen en los laboratorios. Y se lo recalco, no es lo mismo. No es lo mismo algo que es sintético a lo que nosotros estamos formando dentro de nuestro organismo. Ojo, la cisteína es el precursor para formar dentro de nuestro organismo ese glutatión. Hay cisteína en el mercado porque conocen la estructura y el laboratorio lo hace. Es sintético, no va a producir el mismo efecto. ¿Por qué? Porque es que la cisteína es lábil al calor, cualquier cosa la destruye. Por eso la mejor sustancia que hay es ese donador de cisteína aislado, único, natural, que viene del suero de la leche de la vaca y además es protegido por proteínas resistentes al calor. Mejor dicho, se lo entregan en bandeja de plata a la célula. Tenga aquí, la célula se encarga de formarlo, como ya les expliqué. Y es extraordinario porque es totalmente natural, no tiene efectos colaterales, no tiene efectos, no tiene contraindicaciones. Es un aminoácido único, de tal manera que no produce ningún efecto. Hay algunas ciertas cosas que tienen que tener cuidado en cuanto a la administración, que más adelante se los puedo aclarar. Gracias, doctor. Nos mencionaba que adicionalmente, al pasar de los años, es cuando más estamos perdiendo el glutatión directamente en nuestro cuerpo. Pero solo lo deben consumir las personas que van perdiendo el glutatión en el cuerpo
o esto puede ser desde temprana edad? Desde temprana edad. Mira que es más, el glutatión recibido, la cisteína recibida en la lactancia, es la que, y de ahí viene precisamente este estudio científico. Esa cisteína que proviene de la leche materna, 1 gramo de esa leche materna tiene 38 miligramos de cisteína. Wow. Pero no la podemos tener para dárselo a toda la humanidad. ¿De dónde vamos a sacar tanta leche en las mamás? No da abasto. Ellos en la investigación, una de las patentes que tienen Gustavo Bono y Patricia Conchave fue de saber que la otra en la escala de producción de cisteína que mantiene los niveles, digamos 1 gramo de proteína de leche de vaca, tiene 7 miligramos de leche de vaca y cabra, tiene 7 miligramos de cisteína. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? La consolidaron, o sea, la concentraron para tratar de humanizar la leche. ¿Humanizarla en qué sentido? De entregar la cantidad lo más cercana posible de cisteína a la célula. Eso es extraordinario, eso es una investigación extraordinaria. Mire, ellos se duraron 23 años en esas investigaciones. Y yo se los estoy dando aquí en 10 minutos. Y es extraordinario, pero es chévere, es muy satisfactorio, porque es que uno ve el tiempo que ellos se dedicaron a investigar todo eso, donde produjeron 78 patentes para dar toda esta parte interesante que les he estado explicando. Perfecto, doctor. Vamos a estoy dejando pendiente que puedan ir acumulando las preguntas de pacientes para que al finalizar